Vamos a comenzar con su nombre, por favor. Sí, Leandro Díaz Miranda. Ok, vamos a comenzar de nuevo. Cuando yo le diga, dígame su nombre y dígame cuándo nació, dónde nació y algo de su familia. Como Sí, una biografía sí. comenzando con su nombre. Diga. Leandro Díaz Miranda. Nací el 27 de febrero de 1931 en el pueblo de Bajanquitas, Puerto Rico. ¿Qué me puede decir de su familia? Mi familia se componía de 10 personas con mi papá y mamá. Y vivían en un barrio en Bajanquitas, que en aquellos tiempos eran del 40, tiempos bien difíciles en Puerto Rico. Sí. Y entonces de ahí nos mudamos a Bayamón. Y estando en Bayamón en el 1900, en el 46, en el 48, me enlisté en la compañía F del 295 de Infantería, de la Guardia Nacional. ¿Y cuántos años tenía entonces? ¿Y qué año fue eso usted dijo? 1948. ¿Y cuántos años tenía? Pues tenía 18, porque nací en 32, 17, casi 18 años. Sí. ¿Y cuál es su razón por ingresarse? ¿Usted fue voluntariamente? Me gustaba. Explique eso. ¿Eh? De pequeño me gustaba el Army. Uh-huh. Y entonces, como cuando tenía casi 18 años, había una compañía de la Guardia Nacional en Bayamón, la compañía F del 295, y fui y me metí en ella. Ahí estuve un tiempo, cogimos training en Salinas y Tortuguero, y ahí empezó la guerra de Corea. Ok, pues hábleme un poco de eso. ¿Usted cree que el entrenamiento que recibió era suficiente para prepararlo a ir a Corea? No todavía era bueno, pues todavía en el Army nos dieron, antes de ir a Corea nos dieron otros 3 meses y pico más, sí, que eran bien fuertes, en el Tortuguero y Salinas. Y después del training, pues me enviaron para Corea. Ok, pues yo creo que el público tiene que saber, acuérdese que no todo el mundo sabe la historia de Puerto Rico, Uh-huh. que la Guardia Nacional fue activada, Activada, sí. ¿verdad? Entonces, que usted entonces fue transferido al 65, ¿verdad? Sí, pero la Pues, compañía mía no fue activada. pues explique un poquito de Sí, eso, ¿ok? yo estaba, porque el que activaron fue el 296. El 295 no activaron. Yo estaba en el 295. Pero la compañía no fue activada. Hubo una revuelta en Puerto Rico, que fue la revuelta nacionalista. Y entonces yo participé en ella, que fue cuando Albizu Campo y eso. Y ahí, después de la revuelta, pues el gobernador de aquel entonces era Muñoz Marín. Y dejó 300 hombres para trabajar en la Princesa, en la cárcel de la Princesa, el Presidio y Fortaleza. Y la Guardia Nacional, la parada 3:30. Pues me quedé y ahí estuve como 9 meses, casi 10 meses, trabajando. Entonces cuando se acabó el de eso, que retiraron la Guardia Nacional, pues empezó la guerra de Corea. Y como no había más nada, pues uno tuvo que trabajar. Y pues yo vine y fui a Buchanan. Y le hice la pregunta que si yo podía ingresar siendo guardia nacional, me dijo, ahora mismo. Pues y entonces la misma semana juramenté. Entonces cogí training en Tortuguero y Salinas y Folalen en Juana Díaz, en los 3 sitios. Sí. Y después del training, acabamos el training, nos asignaron a ese para Corea. Ok, pues vamos a Sí. llegar a Corea y yo quiero que me diga más o menos si se acuerda el mes y el año que llegó y a cuál unidad lo asignaron. Yo salí en abril, de aquí de Puerto Rico. Nos tardamos como un mes en llegar a Corea, porque había que un viaje largo en aquello, por Panamá, Hawái y Japón. Y cuando llegamos a Japón, la misma noche salimos para Seúl.
Porque fuimos para el puerto de Pusan, sí. Y cuando llegamos al puerto de Pusan, ya la guerra estaba en todo su apogeo. Y me asignaron para el 65. Caí en la compañía del 65. ¿Y qué año fue ese? Eso fue en el 51, sí. Sí. Ok, pues, ¿cuál fue su primera impresión de Corea? ¿Qué sabía usted de Corea? Nada. Dígame de eso. Pues, cuando llegué allí, la primera impresión fue que cuando llegamos al puerto de Incheon, estaban bombardeando. Y yo de antes, yo me metí. Y ahí mismo nos asignaron, y por diferentes compañías. Y yo caí en la compañía del 65. Fui infantero. Pero en realidad usted no sabía, ¿qué sabía de la guerra de Corea? No sabía de la invasión del norte. Del norte, sí, de Corea del Norte acá. ¿Tenía opinión de eso? ¿No tenía opinión? Sí, yo tenía opinión. Sí, ¿Qué pues, opinión de que tenía? empezó la guerra. Pero ¿qué opinión tenía? Si era algo que usted estaba de acuerdo estar ahí. En ese tiempo sí estaba de acuerdo, sí. Pues explíqueme eso. Estaba de acuerdo, pues, porque yo creo que los chinos no eran nada de buenos muchachitos, sí. Y ellos cometieron muchos errores allá sí. Y al meter las tropas americanas, pues, ya ellos estaban, los chinos ya tenían hasta las tropas americanas en Seúl, en Pusan, en el puerto de Incheon. La tenían casi en el agua. Y cuando llegó el 65, sacó los chinos de allí, y ahí fue que el 65 siguió empujando para el frente hasta que llegamos allá hasta al Valle de la Muerte, al Valle de Chobón, que fue el último tiempo que estuve en el último sitio. Hasta ahí llegaron las tropas, nada más, hasta el Valle de Chobón. Sí. Entiendo. Pues mire, yo quiero saber, ¿cuáles eran las condiciones de vida allí? Por ejemplo, ¿me puede decir algo de la comida, cómo dormía, del uniforme que tenía, no? El uniforme fatiga. Uh-huh. Entonces, en ese tiempo llegaban las botas, los thermoboot, que esos thermoboot, el que lo inventó fue el Leonor Hoover, que fue una salvación para los soldados, porque sin eso no. Sí, y con esos thermoboot por lo menos los pies no nos fallan tanto, sí. Y el equipo era bastante bueno, sí. Era, me imagino, bien un shock para usted, un jibarito de Puerto Rico. Sí. Viendo un país extraño, comida extraña, ¿no? Sí, pues Háblame sí. un poquito de eso. En Corea era bien triste, porque esa gente vivía en unas condiciones. En aquel tiempo nosotros vivíamos también, pero ellos estaban mucho peor. Sí. Ver uno de aquellos niños pasando hambre y no era fácil, sí, para uno. Como que recordaba un poquito de Puerto Rico. Sí, pues aquello era desastroso. Los nenes al otro lado de la alambrada pidiendo y nos tenían prohibido que le dieran comida. Pero nosotros, como puertorriqueños, venían las raciones esas que venían en paquete, y por la noche nos metían a la cocina y cogían un montón de paquetes y se los tiraban para allá para los nenes. Sí, pues no ver. Pero eso era peligroso porque lo podían haber metido en problemas, ¿no? Sí. No, a mí nada más eran muchos. Pero sí. Quiero decir Sí. que se podían haber, Sí, eso, metido como en eran problemas, sí. contraórdenes, Ajá, sí. se podían haber metido Sí. en problemas, ¿no? Sí. Pero hacían todo, sí. Pues mire, yo quiero saber que si usted se acuerda de algunos de los lugares en Corea donde fue, algunas de las asignaciones, ¿no se acuerda? Sí, fue la Cerro Kelly Hill, que ahí nos mataron muchos puertorriqueños. Ese cerro lo cogían nosotros por la mañana y los chinos venían y lo cogían el otro día, y así estuvimos más de 10 o 15 veces, y muerte, porque había que pasar el río Yalo,
sí. Y aquello era desastroso allí. Sí. Bien. ¿Usted vio, estaba con compañeros de su pueblo? ¿Conocía a otros allí de su pueblo? No. De mi pueblo no, pero de los compañeros míos que eran otros puertorriqueños. Todos, sí. Hábleme un poquito de la unidad esa, que quizás mucha gente no sepan del 65 de Infantería. ¿Qué era el 65 de Infantería? El 65 se componía de un regimiento, todo de puertorriqueño. Un regimiento completo, con artillería. De todo, tenía todo un regimiento de combate completo, sí. Pero era parte del ejército americano. Del ejército americano, sí. Sí. Explique eso. Sí, sí, pues era del ejército. El 65 siempre fue del ejército. Después fue que vino a ser de la Guardia Nacional al final. Sí. ¿Me puede decir algo de cómo fue tratado por los oficiales americanos? Eran buenos. Explique eso de quiénes eran buenos. Los oficiales americanos que tenían era Teniente White. Y había otro que hacían Paco el Ciego, que no me acuerdo el nombre de él. Eran bien, bueno, el Teniente White era un poquito estricto. Pero sí, no, bregaba bien. Sí. No sintió discrimen. No, nunca, no. Okay. Bueno, el Teniente White, nosotros teníamos un muchachito que era de aquí de Loíza, que era bien prietito. Y el Teniente White era medio racista. Y una noche iban a hacer una patrulla de contacto, que hay que mandar un soldado adelante de scout, de fuego server de eso. Y nosotros estuvimos hasta las 3 de la mañana en el de eso, y después esperando al muchacho. No apareció nunca. Y después se buscó, y aparentemente lo mataron o lo cogieron prisionero. Nunca se supo de él. Wow, qué pena. ¿Qué me puede decir del clima? Porque el clima era bien diferente a Puerto Rico. El clima era Deja que yo termine de hablar, sí. ¿okay? Porque entonces va a haber una voz encima de la otra. Sí. Ahora. El clima era bien frío. En este tiempo, pues, en invierno, era bien frío. En verano, pues tenía unos días calientes y por la noche bajaba algo, pero era aceptable. Sí. Pero usted no sufrió de eso, se adaptó. Me adapté, sí. No, era diferente a Puerto Rico. Mucho, ¿no? pues demasiado. Sí. Y vio bastante combate. Sí. Cuando el Cerro Kelly. Ahí nosotros fuimos 7 veces. Y cogieron el cerro por el día, por la madrugada. Y por la noche venían los chinos, porque los chinos eran como 10 a 1 de nosotros. Y tenía que abandonar para otro día volver, y lo que tenían era un cambio a cambiar. Que eso ahí murió muchos puertorriqueños y heridos. Entiendo. Hay algún, yo entiendo que la batalla de Kelly es la que más se acuerda. Usted no fue herido allá, ¿verdad? No fue herido. Y no recibió medallas ni nada, ¿verdad? De la alta. ¿Usted me puede decir si tuvo una experiencia la más memorable, impactante de la guerra que estuvo allá? Puede ser una experiencia positiva, negativa, no que tiene que ser más, como es difícil o peligrosa, feliz, algo que se acuerda, que hoy día todavía se acuerda de allá de Corea. Sí, me acuerdo que no, porque casi fue obligado, porque ella en el Cerro de Kelly ya habían pasado tantas cosas, y entonces, estando las tropas sin comer, sin nada, ahí, pues había un coronel que se llamaba Digabre, americano, que era el regimiento commander, y nos quería ir a hacer de nuevo a coger el cerro de día, por la madrugada, y no se podía. Y ahí fue que las tropas se desmoralizaron. Y hubo unos problemas ahí. Sí. ¿Y usted se acuerda de eso? Sí. Pues fue triste aquello.
¿Cuánto tiempo en total tuvo en Corea y cuándo regresó? ¿El mes o el año aproximado? Yo fui en mayo y regresé como para junio del siguiente año, casi 13 meses. 13 meses. Con el viejito, sí. ¿Cuándo fue que regresó? En junio Del 52. Pues dígame eso en una oración completa. Que estuvo 13 meses. Estuve 13 meses. Fue en mayo del 51 hasta junio del 52. Usted no ha regresado, ¿verdad? Bueno, antes de eso, ¿usted cree que de alguna manera le impactó a usted en su vida la guerra de Corea? Sí, impacta. Sí. ¿Cómo? Pues uno ve los muchachos que mataron, los que se hallaron prisioneros. Eso impactaba mucho. Cuando usted regresó a la vida civil, ¿tuvo problemas con eso? No, porque me fui adaptando poco a poco. Y no me licencié seguida. Ahí vine reelecté. Y entonces me mandaron para Salinas y en Ribaja, ahí en Manadía. Y ahí tuve como 3 meses. Entonces de ahí me mandaron para Estados Unidos. Me enviaron para Estados Unidos. Y en Estados Unidos caí en una unidad de caballería, la 3ª de caballería. Y ahí tuve como 14 meses. Y me trataron muy bien. Entonces, ¿usted en total cuánto tiempo estuvo en el ejército? 5 años, 5 años y medio, o sea, aproximadamente. ¿Y no se salió a propósito o no quería quedarse? ¿Qué pasó? ¿No quería hacerlo carrera? Yo quería hacer una carrera, pero como había un de esos que tenían ahí en Buchanan, uno llegaba y no le daban break, que seguido a los 2 o 3 meses lo mandaban para otro lado. Y entonces yo me mandaron para Estados Unidos. Estuve en Camp Pickett, Virginia. Y después me mandaron para Fort Meade. En Fort Meade era bueno, porque era Garrison, campamento Garrison. Sí. Y después de Fort Meade me enviaron para Austria. Y en otra fue que ahí me salí. ¿Y qué hizo con el resto de su vida? ¿Qué hizo? Trabajar. ¿En qué? Trabajo de todo. Hasta antier. Tengo 85 años. Antier estaba sacando cuenta de los años que trabajé. 68 años. Trabajé hasta de carnicero. En un supermercado. De ahí, trabajé en la CENI, en Chicago, haciendo televisores. El primer televisor a colores que salió en el mundo lo hicimos nosotros, en 1957, la CENI. Pues mire, Sí. yo quiero saber si usted nunca más regresó a Corea, ¿verdad? No. Ok. Cuando usted tiene un retrato en la mente de cómo Corea se veía en ese entonces, cuando usted estuvo ahí, y cómo es ahora, no sé si sabe cómo Sí, es yo ahora. sé, porque yo veo la de la Pues, sí. ¿qué opinión tiene de ese contraste entre lo que era y lo que es hoy? Lo que hoy es una maravilla. Pues por ejemplo, tiene Seúl, la capital. Seúl era una cosa de bien. Y ahora Seúl está que es una capital yo lo veo por las noticias. Han progresado mucho, sí, pero mucho. Entonces, ¿usted está consciente del logro que ellos tuvieron simultáneo entre el desarrollo rápido económico y la democratización de Corea? Sí. ¿Usted se ha dado cuenta de eso? Con la democratización han progresado mucho, pero mucho. Sí. ¿Usted cree entonces, qué piensa de su participación en la guerra de Corea como soldado? Porque la nación me pidió mi servicio y yo creo que lo hice bastante bien. Y estoy agradecido. Pero, ¿cómo usted cree que su participación impactó ese país? O el legado, ¿qué legado ustedes dejaron en la guerra de Corea? Las ayudas que le dimos a la ciudadanía y todo eso. Porque dimos mucha ayuda, eso fue muy impactante. ¿No se arrepiente? No, entonces? no. ¿Lo haría de nuevo?
si tuviera salud y todo eso, volvía. ¿Cómo no? Después de eso salí y realizé y estuve en Austria, Alemania, todo, un montón de sitios. Entiendo. ¿Apoyaría usted la reunificación de los dos Coreas? ¿Qué opinión tiene de eso? Me gustaría que se reunificaran, pero está un poquito difícil. Pues Corea del Norte no es fácil para bregar. Todavía no es. Ahora, en conclusión, yo quisiera que usted tiene un mensaje que le quiere decir al público que esté viendo esta entrevista sobre su servicio en la guerra de Corea. ¿Qué quiere que ellos sepan? Que ellos sepan que deben agradecer a todos los que sirvieron a las Fuerzas Armadas de una manera u otra por lo que hicieron por el mundo, porque no era para un solo sitio, se estaba bregando para muchos. Sí. Pues yo le quiero dar las gracias por esta entrevista. Sí. Terminamos. Ya terminó, no tiene nada más que decir. Antes de eso, yo cuando en el 50. Yo no sé si usted oyó hablar de Albizu Campos. ¿Oyó? Pues ese señor yo le hice guardia. Sí, cuando la revuelta del 50. Porque él era una persona muy inteligente. Sí. Pero malcriado. Eso. Yo hice guardia. En la parada 3:30, que era el cuartel de la policía antes, en San Juan, en el mismo San Juan. Estaba guardia al frente y me tocó hacerle guardia una noche. Y ese señor, a mí no, a todo lo que hicimos, hablando en malo, por palabrotas de él. Sí. Entonces no tuvo una conversación personal, solamente lo oía era. No, lo oía. Como un loco. Como un loco, sí. No sé, no se podía preguntar nada. Eso era. Que si eran estos americanos, que si esto otro, que si... Bien. Pues qué interesante. Sí, después de eso trabajé en presidio. Con la Guardia Nacional. Sí. Bueno, muchas gracias. Sí. Gracias por cooperar con esta entrevista. Sí. ¿Ok? Gracias. Estamos a la hora. Bye.